¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde podrás ver el video y también la transmisión en vivo. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema acerca de afrontar el rechazo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Y antes de continuar con el programa, les informo, tenemos aquí un servicio social, se está solicitando su ayuda para el señor Ramón Pérez Franco, al cual se le extraviaron unos documentos que venían en un folder de plástico transparente el día miércoles 2 de septiembre alrededor de las 4:30 de la tarde en un taxi cerca del Hospital Civil Viejo. Dice que bajaron en Herrera y Cairo y Avenida Federalismo. Entre los documentos se encuentra un análisis programado para una cirugía de corazón abierto. Se podrán imaginar que son bastante importantes estos documentos. Si los encuentran, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: 3694-0073 o el celular 333-493-5458 con Ramón Pérez. Si no alcanzaste a anotar los teléfonos o más adelante te topas o sabes de alguien que se tope con algo por el estilo y quieres recuperar los datos, puedes hablar siempre aquí a cabina y te van a repetir los datos. Esto es una cuestión muy importante porque, bueno, pues ya sabemos que para que pasen los análisis son meses en citas, etcétera, hasta que finalmente se pueda aprobar una cirugía y bueno, pues sería una verdadera tragedia, ¿no? Que se perdieran esos documentos. Ojalá alguien pueda ayudar a este señor a encontrarlos. Y continuando con el tema que habíamos arrancado el día de ayer, decíamos que esta sensación de rechazo que se suma a las distintas frustraciones a las que nos exponemos a vivir en la vida diaria y además es probablemente una de las más dolorosas, el rechazo, porque nos pone frente a las relaciones afectivas con los otros, ¿no? No es, a veces se habla, por ejemplo, de la cuestión del fracaso en un aspecto laboral, en un aspecto académico, en diversos sentidos, y esto por supuesto que va a tener su peso, ¿no? y su dificultad para poder tramitarse, pero todo aquello que surge de las relaciones interpersonales, todo aquello que surge de la economía libidinal en el sentido de qué tanto nos sentimos amados, aceptados, porque al final de cuentas lo opuesto, digamos que el rechazo, si lo quisiésemos desmenuzar así en su sentido más básico, significa que no nos sentimos amados, que sentimos que esas personas o que ese grupo de personas no nos quieren, que no les importamos. Entonces, esto en el sentido más básico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con estas economías afectivas que tienen relación con qué tanto te sientes amado, con qué tanto te sientes con la libertad también de extender tu cariño o incluso la palabra hacia los otros, ¿no? Hay muchas personas que no se atreven a decir nada porque piensan que se van a ver ridículos, que van a sonar absurdos o que las personas los van a ver con mala cara. Entonces no únicamente se viven en un rechazo, en un desamor de los demás, sino que tampoco pueden generar una vía para poder dar algo, para poder ofrecer algo afectivamente a los otros. Uh-huh. Y también habíamos hablado el día de ayer cómo esto puede ir refrescando ahí una herida narcisística en nosotros, ¿no? Este rechazo, el no sentirnos amados, es una de las cosas, podríamos decir, más dolorosas para experimentarlas como ser humano. Uno podría ver otras sensaciones bastante desagradables o a veces hasta mortíferas como el hambre, la sed, algún dolor crónico, pero el no sentirse amado, el sentirse despechado, no lo podemos localizar en alguna cosa en específico. Por ejemplo, si uno tiene hambre, pues bueno, basta con comer. Si uno tiene sed, basta con tomar agua. Si uno tiene algún dolor crónico, bueno, hay medicinas que pueden atenuar este tipo de dolor. Pero el rechazo, no hay algo como tal que nos pueda
que nos pueda hacer pasar un mejor rato ya después de que se nos ha rechazado. Y esto, en muchos sentidos, se puede acabar resignificando por la persona, no en un movimiento, digamos, muy saludable, sino más bien como en un intento de poderlo contener o de poderlo conciliar, con una indiferencia, lo podríamos decir. O también lo podríamos poner con coraje. No siempre va a acabar en una depresión una persona que haya sido despechada, ¿no? En el sentido que sea. ¿Cómo se va a transformar esto en un coraje? Pues bueno, ahí es en donde nos vamos a dar cuenta cómo justamente este narcisismo herido sale a flor de piel, sale al quite, como se dice por acá, para decir todas las cosas ahora malas que nosotros vemos de esta persona que nos ha despechado. Pensémoslo en una decepción amorosa, ¿no? Nosotros nos acercamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, declaramos nuestras intenciones con esa persona y esa persona nos dice a nosotros que no le interesamos, ¿no? Que no es la idea que él o que ella tenía. Y entonces ahí tenemos estas opciones. Y una de las opciones, como le digo, es esta ira, este coraje. Decir, pues bueno, es que eres una aprovechada, es que eres un interesado, es que lo que pasa es que bla, bla, bla. Todo esto con tal, digamos, como de maquillar lo que acaba de suceder. Porque ¿cuántas personas nos acaban sintiendo rechazadas y el pensamiento que viene es que seguramente debe ser homosexual, ¿no? Por eso es que no le gusto. Esto es algo que muchas veces las mujeres van tomando como una alternativa, o a veces hasta cuando no hay un acercamiento íntimo dentro de la pareja, viene esta pregunta, ¿y no será que es homosexual mi pareja? ¿No será que secretamente le gustan los hombres? Y fíjese nada más, todo lo que estamos dispuestos a modificar del mundo exterior, con tal de no darnos cuenta de que es posible que sea algo de nosotros lo que está generando ese rechazo. Porque no es, bueno, pues no le gusté. Bueno, no siente ganas. Bueno, no le atraigo. Bueno, él está o ella está buscando otro tipo de persona que no soy yo. Seguramente ni siquiera le gustan los hombres, ¿no? Seguramente ni siquiera le gustan las mujeres, porque no puede ser posible que sea un problema conmigo. No cabe en mi entendimiento que alguien no me pueda amar, que alguien no me pueda desear. Y esto, ahí como le decía, a razón digamos, de nuestro propio narcisismo, es que esta embestida va a ser todavía más fuerte. Porque hay personas que, bueno, ya lo vamos a escuchar en las canciones de despecho, o a veces hasta en las manifestaciones que va teniendo la otra persona. Pues tú te lo pierdes, ¿no? Tú te lo pierdes, pues ¿qué me estoy perdiendo si ya te dije que no estoy interesado? No ese es el punto, no. A final de cuentas, ¿por qué tendríamos que gustarle a todas las personas? Pero esto no se alcanza a procesar. Y se intenta hacer un engrandecimiento de los propios rasgos que nosotros vamos viendo como positivos, con tal de no afrontar ese dolor, con tal de no afrontar ese desencuentro con esta otra persona. Y esto, más que solucionar, por eso es que le decía que no es que sea algo muy saludable, más que solucionar, nos va dejando como en un recorte de la realidad, como en una parte que se nos pierde. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a ver qué es lo que sucedió con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de afrontar el rechazo. Te recuerdo, tenemos vías de comunicación para ti, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular. No podemos recibir tus llamadas como tal, pero sí tus mensajes vía WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y el Twitter, por supuesto, @desde tu mirada, en donde también podrás estar participando, haciéndonos llegar tus comentarios y participaciones. También, antes de continuar, agradecer a todas las personas que participaron en la promoción de la página web de la semana anterior. Esta semana tú puedes ser el ganador del libro La llave de la buena vida de Joan Garriga, ¿sí?
Garriga, así sin, Parece que sí. sin acentos ni nada. Bueno, espero que así se pronuncie. Él habla desde su amplia experiencia como terapeuta en un texto que nos ilumina en el interior de vivir plenamente en un mundo cada vez más complejo. Para llevarte el libro solamente tienes que ingresar a www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones y responder una sencilla pregunta. Participa y gana muchas sorpresas con Radio Mujer. Y continuando con el tema del día de hoy, hablábamos que esta frustración que puede llegar a ser tan dolorosa, también es muy formativa. Siempre en ciertas dosis, ¿no? Nosotros verdaderamente las frustraciones son un elemento indispensable para nuestra formación como individuos a lo largo del desarrollo. Pero aquí la cuestión no es, en muchas ocasiones las personas, yo creo que en la mayoría de las ocasiones, se plantean siempre ante determinados problemas, ya sea que los estén pasando o ya sea que vivan con el temor de llegar a estar envueltos en esa situación. Se plantean el ideal de que la solución, digamos, entre comillas, o la manera saludable, la manera buena de transitar por la vida, sería nunca rasparnos, ¿no? Entonces, de pronto las personas se llegan a hacer preguntas e incluso la demanda de la persona en sufrimiento en sí es ¿cómo hago para que me deje de doler, ¿no? ¿Cómo hago para que no me importe, para que no me duela cuando me hacen, cuando me dicen, etcétera, etcétera, etcétera? Y realmente esto, este sería pues un rasgo muy preocupante, ¿no? Sería bastante enfermizo que permanecieras pues como autista ante los estímulos del mundo exterior. Y aún más cuando estos estímulos vienen precisamente de las relaciones afectivas con nosotros. Ya decíamos, estas son las que más llegan a generar sufrimiento. De todas las interacciones que tenemos en el mundo, la relación con las otras personas son las que más sufrimientos más fuertes generan. También, por supuesto, son aquellas que nos brindan la forma de bienestar más grande. Entonces, no es una opción renunciar a la interacción con otros individuos para dejar de sentir esto, además de que no nos salvamos. De todas formas, una persona, aunque por más que se enconche, por más que se trate de replegar hacia su propio mundo, va a vivir el abandono y va a vivir el sufrimiento de asumir que no le importa a nadie, ¿no? Entonces, acá no se trata de que nunca salgamos raspados, no es esa la idea, no es esa la historia de vida, entre comillas, saludable de nadie, ni siquiera es algo posible, sino que la cuestión aquí está en la manera en la que ha sido dosificada esa frustración. Esta es la cuestión, ¿no? Todos vamos a caernos, todos vamos a rasparnos, todos vamos a pasar por situaciones dolorosas, por situaciones difíciles, nos vamos a equivocar más de una vez en distintos terrenos y en distintos momentos de la vida, pero eso no tendría por qué ser un problema, eso es normal, eso no es porque estemos mal, eso no es porque hayamos metido la pata, o porque estemos enfermos, o porque exista una persona perfecta que podría pasar así sin tocar baranda, ¿no? Por la vida. No. La cuestión es que cuando esta frustración es dosificada de tal manera que en una dosis tal, por ponerlo de una forma muy concreta, que nos permite digerirlo, que nos permite tramitarlo, es entonces cuando se queda como un punto de referencia en nuestra historia y que nos sirve como en el futuro, incluso como un conocimiento o como una herramienta, ¿no? Un saber
¿Qué es lo que esa otra persona en específico esperaba? ¿Cuál es la expectativa de esa otra persona? Si yo estoy dispuesto a eso, si no estoy dispuesto a eso, etcétera, etcétera. Cuando es demasiado y en momentos en los que estamos muy blanditos, como podría ser los primeros años de la vida, entonces, este tipo de frustraciones, este tipo de sensación de rechazo no nos sirve para nada porque se queda como un evento más bien traumatizante, en el sentido de que llega de golpe y llega a arrasar con todas nuestras incipientes defensas, ¿no? Que estaban ahí blanditas, ahí apenas formándose, asomándose y ¡paz! Les dieron un manazo, ¿no? Y tenemos ya algunas participaciones por el WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208. Nos están deseando un día de lo mejor para Gaby y José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También tenemos acá otra participación. Nos dicen, hola a los dos. Derivado de sus comentarios, una pregunta. ¿En todos los casos nuestras observaciones son proyección? Esto es una cosa interesante. Muy interesante. Una cosa interesante de reflexionar. Tendríamos que darnos cuenta primero cuál es la mecánica del mecanismo de la proyección. El mecanismo de la proyección va hacia el podernos nosotros despejar de algo indeseable de nuestra personalidad o de nuestro, digamos como de nuestra propia experiencia. Vamos poniéndolo así. Yo me levanto de muy mal humor, no dormí bien, me pongo los zapatos al revés, me tropiezo, salgo a la calle, llego a mi trabajo y alguien me dice, oye, fulanito, ¿y las copias de tal? Bueno, pues tú diario me traes de bajada, ¿estás de mal humor o qué te pasa? Y uno dice, caray, ¿qué te pasó? Cálmate, ¿no? Nada más te estoy preguntando algo del trabajo, como todos los días. Ahí podríamos ver justamente cómo se va acomodando este aspecto de la proyección, en un ejemplo muy, 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 muy simple. Porque, ¿quién es el que estaba molesto en esa situación? Estábamos molestos, éramos nosotros, ¿no? Esa persona llegó totalmente ajena a nuestra circunstancia. Y nosotros, al no poder cargar con, digamos, con la molestia, acabamos proyectándolo hacia alguien más. ¿Por qué? Porque así lo intenta manejar nuestro aparato psíquico. Así es como va teniendo esta construcción el inconsciente. Ahí podríamos ver una proyección. En cierto sentido, todo lo que nosotros decimos viene desde nuestro propio marco referencial. Esto no es lo mismo que hacer una proyección. Podríamos pensar cuando alguien nos pide un consejo, ¿no? Algo muy, muy, muy concreto también para poder distinguir lo abstracto de este concepto. Oye, ¿cómo llego a la casa de fulanito? Nosotros le vamos a decir, bueno, te vas por tal avenida, llegas acá y haces tal cosa. Eso es algo que nosotros estamos dando como información, pero que es muy conciso. Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal estuvo la comida del otro día? Nosotros vamos a dar nuestra subjetividad, nuestro punto subjetivo, si me gustó, si no me gustó, si estaba salada, si no estaba salada, bajo mi percepción. Esto no es una proyección tampoco, sino que hay que recordar que todo lo que nosotros digamos o hagamos viene desde nuestra propia subjetividad, no podemos separarnos de ella. Una proyección es un mecanismo de defensa de nuestro aparato psíquico, escrita por Anna Freud ya en un segundo momento, para poder entender cómo es que se van haciendo estas formaciones sintomáticas. Se va haciendo ¿cómo lo podríamos decir? Un uso coloquial de decir, oye, no te estés proyectando, oye, te estás proyectando, pero no ese es el uso, no es esa la función. Y muchas veces quien dice no te estés proyectando es el que se está proyectando en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un uso como tal, no hay un dominio de esa parte del lenguaje y tampoco hay un análisis. Esto es otra cosa bastante interesante, ¿no? Porque si lo vemos en la vida cotidiana todos estos mecanismos de defensa van a estar acomodando nuestro mundo, van a estar acomodando nuestra experiencia. Solo a través de un análisis profundo sobre un síntoma es que es necesario hacer este tipo de desglose de cómo se va moviendo la opinión. Esto pensándolo justamente como con lo del rechazo, ¿no? No quiere decir que si alguien nos dice, oye, qué gordo estás, el otro es el que está gordo, se está proyectando en mí. No, eso no va por ese lado. Tal vez lo que esté proyectando esa persona es su enfado, su hastío, y lo está poniendo en nuestra gordura, que puede estar o no puede estar. Pero no quiere decir que todo lo que nos digan viene solamente del otro, porque esto es otra vez una manera de sacudirnos parte de nuestra realidad que seguramente nosotros no alcanzamos a ver. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de afrontar el rechazo. Te recuerdo nuestras vías de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp, es 333-822-3208. Por cierto, el día de ayer ya, para irnos, no alcanzamos a leer una participación, bueno, sí la alcanzamos a leer, pero no al aire. Nos mandaban un saludito, muchas gracias. No nos dejaron su nombre, pero bueno, muchísimas gracias. Y ahorita mismo retomando esta pregunta que hacían a propósito de la proyección, es muy interesante porque creo que de pronto hay ciertos términos o ciertos conceptos que se van popularizando y de pronto surge como una línea de psicología popular en donde las personas, Freud hablaba de una cuestión muy interesante, tiene un artículo acerca del psicoanálisis silvestre, ¿no? Y bueno, precisamente en referencia a todos estos conceptos que de pronto aprendemos por algún medio, y queremos aplicarlos a las personas que nos rodean, ¿no? Queremos, lo que pasa es que esta persona tiene un complejo de tal, o esta persona le pasa lo que dijeron en tal programa, o lo que vi en tal libro, etcétera, 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 ¿no? Y entre ello, esta cuestión que se ha popularizado en la frase de lo que te choca, te checa, ¿no? Lamentablemente también de pronto se esparce, ¿no? Y ya pareciera que todo, absolutamente todo, es una proyección. En realidad no es así, y ya como te comentaba José Luis, no todas las observaciones que realizamos son una proyección, pero lo que es real es que nunca podremos estar exentos de nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, vestimos, absolutamente todo, parte de nuestra subjetividad. Por eso a veces cuando hablamos acerca del deseo narcisista y de cómo incluso el amor que se le tiene a otra persona surge del propio narcisismo, pues hacemos hincapié en que no es algo, no es que lo estemos tildando de malo, ¿no? Porque a veces lamentablemente se hace esa dicotomía, ¿no? Como el amor hacia los otros y el amor hacia uno mismo, y si te quieres a ti mismo eres vanidoso, y si quieres a los demás eres desinteresado y altruista. No, realmente no podemos partir de nada que no seamos nosotros mismos, ¿no? Podemos ir ampliando nuestra visión, esto es cierto, pero digamos, comprendiendo esto, comprendiendo que partimos desde nosotros mismos, cuestiones tales como esto que comúnmente, que en el lenguaje coloquial se nombra como empatía. La empatía viene de esto, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro, por ejemplo. Esta persona está siendo injustamente atacada por todos los compañeros de la oficina. Se debe de sentir muy avergonzado, se debe de sentir que no tiene a nadie de su lado. Esto lo estoy asumiendo desde lo que yo sentiría. No puedo saber nunca de cierto qué es lo que está sintiendo de hecho la otra persona. Yo lo estoy asumiendo desde lo que yo sentiría, más no significa que sea una proyección, justo por lo que explicaba José Luis, ¿no? Porque en esta interacción, en esta conclusión que realizo, no estoy intentando desembarazarme de algo. Además, la proyección es algo que va desde el inconsciente. Tenemos acá otra, no es algo que yo decida conscientemente. Tenemos acá otra participación anónima. Nos dice, tengo un hijo diagnosticado como bipolar, dice sentirse rechazado o que no lo queremos, pero él es el que nos rechaza y hace cosas que nos violenta y se hace la víctima. ¿Qué opinan? Bueno, está muy dispersa la pregunta, ¿no? Sería interesante saber, por ejemplo, qué edad tiene este joven. Digo, me imagino que ya si hablas de él como con cierta, como si él tuviese cierto grado de independencia, ¿no? Me hace pensar que podría ser un adolescente o un adulto joven.
Además, si todavía vive con ustedes, que pareciera que todavía vive con ustedes, bueno, pues todo eso tendría mucho que ver, ¿no? Y también sería interesante saber de dónde salió el diagnóstico de bipolaridad y cómo es que se está tratando, si se está tratando con medicamento o qué es lo que sucede. Porque una vez más esto lamentablemente se llega a hacer a veces muy a la ligera, ¿no? La situación de la violencia, ya comentábamos el día de ayer a propósito de ciertas personas, y reitero, no sé si sea el caso de tu hijo, no creo que sea el caso de tu hijo, pero tú parece que lo vas viviendo de esta manera. Decíamos, hay ciertas personas que hacen cosas para vivir este rechazo y recordemos que la violencia, el rechazo y este desencuentro a veces también llega a significarse como la única posibilidad, la única forma de contacto con las personas con las que vivimos, ¿no? Dependiendo de cómo fue su historia de pequeño. Uh-huh. Y tenemos más participaciones acá por el WhatsApp. Nos dicen, proyectarse es entonces transpolar un deseo en otra persona. Transpolar, no estoy seguro de que quiera decir lo que nos quisiste tú expresar en tu participación. Tal vez sea extrapolar o trasladar el deseo a otra persona. Acá tendríamos que pensarlo más bien en qué sí es la proyección, ¿no? La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente, es un mecanismo de defensa del yo totalmente inconsciente. No es algo que nosotros, como ya lo dijo Gabriela, podamos decidir, y no es algo que también podamos interpretar así como a vuelo de pájaro, ¿no? Esto no es algo que nosotros podamos identificar como tal. Como ya lo dijimos también, se vuelve como una forma coloquial de referirse a ciertas cosas, ¿no? Es así como decir, oye, ¿qué hora traes tú? ¿No? O el comal le dijo a la olla, más bien. Pero ya lo vamos queriendo tomar como desde un punto de vista un poquito más científico, como si fuera el hecho de tal, ¿no? El hecho de hacer esto o de hacer aquello. En sí, dentro de la proyección nos vamos a encontrar que, como se acaba describiendo, también es dentro del trabajo del sueño, nada más para dar un poquito más de idea sobre lo que sucede. Cuando nosotros estamos soñando, es, digamos que uno de los mecanismos activos en el trabajo del sueño es la proyección. Como por ejemplo, podríamos imaginarnos, nosotros soñamos, algo muy directo, nada más para que funcione como ejemplo, soñamos que alguien más está agarrando a golpes a mi jefe, ¿no? Y yo estoy muy angustiado porque alguien más está agarrando a golpes a mi jefe, ¿no? Y me despierto y digo, ay, mira, nada más, qué sueño tan raro, soñé como que alguien estaba agarrando a golpes a mi jefe. Ahí lo que podríamos ver, en ese mismo ejemplo, es cómo una emoción agresiva de nosotros se acaba poniendo en una figura ajena a nosotros, pero que dentro de nuestro sueño nada más estábamos nosotros, no era nadie más, no es que nos hayan platicado que alguien más lo golpeó, sino que en nuestro sueño, dentro de la alucinación, vemos que alguien más está actuando nuestro deseo inconsciente, que es agarrar a patadas a nuestro jefe. Ahí es en donde funciona ahí es en donde esta parte de la represión acaba siendo en uso una proyección. No que el otro me diga algo feo y yo diga se está proyectando, ¿no? Ahí es más bien somos nosotros los que estaríamos haciendo un acto de renegación o hasta cierto punto una manera de reprimir nuestros pensamientos alrededor de lo que el otro nos ha dicho. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque no está ese conocimiento básico ni es una regla de dicción mientras estamos platicando entre nosotros. Si alguien nos dice algo que a nosotros no nos cuadra, ahí tal vez tendríamos que pensar un poquito qué era lo que le estaba pasando a la otra persona. Si quisiéramos realmente hacer un análisis de lo que pasa, ¿no? Imagínense que nos dicen, oye, qué bárbaro, has subido de peso, ¿verdad? Y nosotros decimos, pues yo me acabo de pesar hoy en la mañana, peso lo mismo que hace, pues, ¿qué? 2-3 meses, ¿no? No estoy subiendo de peso. ¿Será porque no dormí? No, dormí muy bien. ¿Por qué me está diciendo entonces que subí de peso? ¿Será que la ropa me hace ver más obeso? ¿O qué será lo que me está diciendo? Porque posiblemente esa persona lo único que está haciendo es generarme
como un desazón, me está molestando con su comentario y lo está utilizando justamente para sacar su agresividad hacia mí. Puede ser eso, porque está descontextualizado. Pero ahí tendríamos que estar extremadamente conscientes de lo que nos está sucediendo. Y aún así, nos vamos a dar cuenta de que no vemos todo el cuadro, no estamos viendo el cuadro completo, entonces no hay que apresurarnos a sacar conclusiones, mejor hay que pensar un poquito qué es lo que sí está pasando con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema acerca de afrontar el rechazo. Tenemos aquí la persona anónima que nos hablaba acerca de este chico diagnosticado con bipolaridad. Nos extiende un poco más el caso, ¿no? Nos dice que actualmente él tiene 33 años y dice siempre fue difícil. Como a los 20 años aceptó ir al psiquiatra y fue cuando lo diagnosticaron. Tomó medicamento durante 2 años y luego lo dejó, se casó y se divorció. Regresó a casa y hubo más problemas, por lo que se tuvo que ir. Desde hace 2 años no quiere saber nada de nosotros. Bueno, aquí la cuestión de la que tú nos estás hablando y me llama la atención que surja justamente a propósito del rechazo, del tema del rechazo, porque pareciera que es una situación separada, ¿no? Si hablamos de la bipolaridad, en términos, podríamos, la bipolaridad en sí, digamos, se expresa como estos episodios maníaco-depresivos, ¿no? Que es como un viajar de estados melancólicos, de un estado de melancolía a estados de manía. Durante los episodios maníacos es que aparece más claramente la estructura psicótica, ¿no? Por ahí se hace toda una discusión, ¿no?, entre autores y se habla de que, bueno, pues no corresponde a los estructuras psicóticas, etcétera. A final de cuentas, si pensamos en mecanismos de defensa, diferenciación y todo esto, sí nos habla una estructura psicótica, ¿no? Si bien no es una psicosis así florida, salvo en los episodios maníacos, por supuesto, sí habla de una estructura psicótica que puede quedar bastante velada durante los episodios melancólicos. Es un padecimiento verdaderamente serio, por eso yo preguntaba, bueno, pues, ¿cómo fue que lo diagnosticaron? La verdad es que creo que en muchísimas ocasiones esto se diagnostica, entre comillas, muy, muy a la ligera. Y además muchas personas hasta se lo autodiagnostican, ¿no? Ay, es que cambio de genio muy fácilmente, entonces soy bipolar. No, no, no. Es una cosa muy, muy seria. Y precisamente va relacionada, por supuesto que es, bueno, pues hay muchísimo que decir acerca de eso en específico, pero va muy relacionado con lo que tiene que ver con el lazo afectivo, específicamente con las primeras figuras de amor, y entre esas primeras figuras de amor que son los padres, muy específicamente con la madre, ¿no? Y qué tanto la persona tuvo la oportunidad de sentirse aceptada, de sentirse amada, o por lo contrario, vivió un rechazo en esa relación, en esas funciones de maternaje, ¿no? Cuando esto no ocurre, cuando no se vive esta constancia y esta seguridad, esta contención, este sentirse seguro, este sentirse respaldado, pues esto genera una serie de conflictos en la cabeza y obliga a estructurar de una manera que no puede conciliarse del todo. Para tratar de resumirlo demasiado, quizás vamos a decir que necesariamente este rechazo genera odio, genera agresión. Tú hablabas de que él es muy agresivo, y después también
genera episodios, más allá de depresión, episodios melancólicos, en donde pues cae la culpa, ¿no? Cae un gran sentimiento de culpabilidad y de haber destruido al objeto amado, que en este caso estaríamos hablando de la madre, por ejemplo. Entonces, bueno, ya todo se achaca a la propia persona. La propia persona se experimenta como inútil, como incapaz, como malvada, y así va oscilando. Si lo quisiéramos poner, podría sonar como entre amor y odio, pero es entre odio, ¿no? Entre odio al otro y luego odio a mí mismo, con tal de no odiarte a ti, ¿no? Entonces ahora me voy a odiar a mí mismo, voy a dirigir ese odio hacia mí mismo. Y por supuesto, ahí se puede, necesariamente se va a ver tanto la agresividad hacia afuera como se va a experimentar agresividad hacia adentro. Entonces esto verdaderamente, digo, lo comento para que haya un poco más de claridad al respecto, pero no es algo que ni en la más mínima medida se pueda ayudar a través de un comentario, ¿no? Verdaderamente ahí sí habría que él, por su cuenta, no es que ya se pueda obligar a hacer nada, ya es un adulto, desde sus 20 años ya era un adulto. Pero pues sí, a lo mejor revisar si es que queda esa espinita, si es que queda esa curiosidad y ese interés, pues uno mismo, ¿no? ¿Qué tanto hay de eso en uno mismo? Y qué tanto también nosotros estamos siendo partes del problema, ¿no? Estamos, digamos, como agravando lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, claro, ya es un adulto, él se tendría que hacer responsable de ciertas cosas de su vida, ¿no? Tú nos dices ya, se casó, se divorció, regresó y han habido muchos problemas. Ahí tendríamos que ver qué tanto de la responsabilidad realmente nosotros tendríamos que cargar, ¿no? No quiere decir que entonces es una persona que siempre va a estar bajo nuestros cuidados y que entonces nosotros tendríamos que estar en todo momento a su disposición. No. Pero no puede estar solo, eso definitivamente sí. No. Ese es el no punto, puede estar, ¿no? solo. Nosotros, si este es el diagnóstico como tal, nosotros tenemos que hacer justamente para proporcionarle un clima de tranquilidad. No por estarle haciendo una observación o algo, y más cuando ya hablamos de una situación, pues ya de una psicopatología como tal, ¿no? Es muy distinto decir, ay, bueno, es que mi hijo es tan terco y diario hace esto y diario hace lo otro, o decir, es que mi hijo es esquizofrénico y trae una terquedad de que no se quiere salir del cuarto porque dice que lo van a matar, ¿no? Entonces yo le digo y ya le llevé un padre y ya le dije esto. No, ya ahí es muy distinto. Y ahí tendríamos que darnos cuenta de cómo también nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para procurarle un bienestar a esa persona, a ese ser de nuestra familia, ¿no? Sí. No quiere decir que nos vamos a tener que estar dedicando a todos, pero sí, si es alguien de nuestra familia, tendríamos ahí cierto grado de responsabilidad de ver por su bienestar. No porque todo le salga bien y que entonces todo le vamos a resolver, no, pero sí porque esté mejor. Es una cosa similar a lo que nos habían hecho una participación hace algunos días, Gabriela, de un familiar de alguien más que ya vivía solo y que se desconectaba de la realidad bastante fuerte, y que bueno, que qué se podía hacer, que si se podía recluir en algún sitio. Ahí justamente es poder buscar el bienestar de esta persona, también acercarnos de una manera cálida, afectuosa con estas personas, sabiendo que están en problemas, que no es la realidad tangible como tal vez podríamos pensar para nosotros lo que le está generando un problema, sino cómo está representando su vida a su alrededor, ¿no? Cómo todo va a ser de repente hastiante o deprimente o una causa de euforia o de manía. Esto entendiéndolo nosotros, tal vez desde un punto de vista un poquito más neutral, un poco más relajado, nos puede ir dando una perspectiva de lo que sucede, ¿no? Y no por estarle cantando, otra vez vas a fracasar, otra vez va a pasar esto, nunca sales, porque eso no ayuda de nada, no nos ayuda ni a nosotros para sacarnos el coraje, ¿no? Ahí es algo que ya tendríamos que estarlo trabajando, no solamente porque él tenga un tratamiento, sino porque las personas que están cercanas, la madre o su padre, también tuvieran un tipo de acercamiento terapéutico, sí, para saber cómo manejar esta situación. ¿Sí? Porque es algo bastante difícil, no la podemos aventar de palomazo, ahí sí se requiere de cierta ayuda profesional. Y bueno, pues el día de mañana vamos a continuar con un tema que es la falta del deseo sexual, que también se va pegando con lo que hemos estado hablando un poquito del rechazo, ¿no? Cómo se afronta el rechazo, cómo van afrontando las personas
que van viviendo en pareja con alguien que experimenta esto y desde la propia persona, ¿qué sucede con nosotros que se nos quita el apetito sexual? O que simplemente acabamos pensando que nosotros no tenemos eso, ¿no? Que acabamos sintiéndonos alienados de eso. ¿Por qué a todas las personas les interesará tanto? Y yo siento un aplanamiento total en eso. Vamos a darle un punto de vista psicoanalítico en ese tema, así que no deje de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 6. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.